La agenda económica PM de este jueves parte exactamente igual a la del miércoles, porque el número que entregó el Banco Central en su informe de política monetaria no puede dejar de sorprendernos. Chile crecería solo 1,8% promedio anual en los próximos 10 años. No es una novedad, pero sí es una tremenda señal de alerta. Pilar Gutiérrez tiene nuevas impresiones respecto a esta cifra que dio el ente emisor. La economía en Chile lleva una década creciendo en torno al 2% y según dio a conocer el Banco Central, así seguirá durante los próximos 10 años. Y eso depende de la productividad que vemos en la economía, depende de la evolución de la participación laboral, de cuánto es el aporte del trabajo, depende de factores como la inversión, el capital, y lo que entregamos es una proyección que da en promedio para la próxima década un 1,8%. La productividad está en 0,35, es un valor que viene hace mucho tiempo en ese nivel, es un nivel bajo de productividad y es un desafío el poder incrementarlo. El crecimiento esperado para el periodo 2025 a 2034 es algo que preocupa a todos los actores económicos. Llevamos una década perdida de crecimiento, creciendo al 1,9, esa es la verdad, entre 2013 y 2023. Y eso no alcanza, eso es mediocre, eso es insuficiente. Significa que la economía no va a ser muy dinámica, significa que los sueldos quizás no van a crecer mucho en los próximos 10 años. Claramente lo que hay que hacer es fomentar la inversión. La producción futura depende mucho de lo que hacemos ahora, es decir, producir más en términos de generar más industrias, invertir más en capacidad productiva, en tecnología. Otros apuntan a que el estancamiento responde a problemas de fondo del país, como la educación. En la medida en que no haya realmente algún cambio verdaderamente importante, yo diría sobre todo en temas de productividad y en instituciones que promuevan el crecimiento económico, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. El tema educacional está detrás de la pérdida de productividad y el tema educacional ha sido una constante de hace muchos años en Chile, en que hay una enorme brecha en la calidad que se entrega en las universidades, en una gran cantidad de universidades y en institutos técnicos, deja mucho que desear. Entonces ahí hay una frustración de los estudiantes que salen con poca empleabilidad. Hay quienes mantienen el optimismo considerando aquellos proyectos que están recién empezando su desarrollo. Es que esto es como una base, no es el techo, sino más bien el piso, en los cuales uno puede pensar cómo va a desarrollarse la economía en los próximos años. Principalmente porque tenemos muchos proyectos, ¿no es cierto?, en carpeta asociados al hidrógeno verde, ¿no es cierto?, a temas que tienen que ver con energía en general, que son de grandes inversiones y que el Banco Central considera solamente aquellas que ya están en el proceso más formal. Chile tiene una gran oportunidad hoy día, que es la posibilidad de transformarse en un proveedor importante de hidrógeno que va a ser uno de los combustibles verdes del futuro. Otro punto clave es avanzar hacia un sistema político que permita generar acuerdos. El principal bloqueo y tranca al desarrollo de Chile en el futuro se llama sistema político. Esa tiene que ser la primera prioridad, porque para crecer más hay que invertir más, hay que emprender más, hay que innovar más. Y eso no cae de Marte, eso se llama incentivos. Los agentes responden a incentivos y esos incentivos son reglas o políticas públicas que adivinen quién las hace, el sistema político. Entonces cuando el sistema político falla y no logra acuerdos, no hay nuevos incentivos ni a invertir, ni a emprender, ni a innovar y no cabe esperar resultados distintos en lo económico. Productividad, el sistema educativo y político, todos desafíos de los que sin hacerse cargo será difícil que mejore el panorama para la próxima década. Pasamos ahora a revisar cómo las remuneraciones en nuestro país, las reales, que son las más importantes porque significan un aumento en el poder adquisitivo, llevan 17 meses consecutivos creciendo. Veamos lo que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí lo vemos durante julio. Nominal, es decir, en pesos en un año, las remuneraciones han crecido 8,1% y respecto a junio, alza de 1,1%. Como les decía, lo más importante es la remuneración real, porque descuenta la inflación. Esta muestra un alza de 3,4% en un año y también respecto a junio crece 0,4%. Algo muy importante también que conocimos esta jornada fue que se concretó la venta del 10% de Quebrada Blanca por parte de Enami a Codelco, una venta que ha tenido bastante polémica. Revisemos parte de la declaración de Enami luego de aprobada esta enajenación. Se establece un pago a Enami por parte de Codelco de $182 millones de inmediato con la firma del contrato.
mientras que los 388 millones restantes serán pagaderos en un máximo de 120 días. Por eso es que el total de la operación es de 520 millones. Según ENAMI, esta transacción significa un acuerdo justo, enmarcado en el plan de sostenibilidad financiera para reducir la deuda, que bajará de 740 millones a 250. Escuchemos más comentarios por parte de ENAMI y también escuchemos la fuerte crítica que hizo la Sociedad Nacional de Minería sobre este acuerdo. Como ENAMI calificamos de robusto y justo el contrato de compra y venta que hemos suscrito con Codelco por el 10% de las acciones de Quebrada Blanca. Esta venta nos permite concentrarnos en el desafío de nuestra empresa, que es la pequeña minería del país. Nos permite al mismo tiempo salir de la condición de sobreendeudamiento y ser una empresa que esté con una deuda que es llevadera para ella. Y además es parte de un plan más general que nos va a permitir salir de esta situación de manera más general, donde están incluida la capitalización en lo que viene de los recursos del Estado y también contar con mayores recursos para el fomento directo que realizamos a la pequeña minería. Nosotros manifestamos claramente nuestros reparos o aprensiones respecto de esta operación en una carta que dirigimos al presidente de la República el día 17 de julio. Recién el 29 de julio, el Ministerio de Minería, por cuenta del presidente, nos responde esa carta, pero sin una respuesta concreta, sino que invitándonos a una reunión, a una mesa de trabajo, cuya primera reunión sería el 27 de septiembre próximo, es decir, prácticamente un mes después de esa respuesta. Y entonces hoy día nos enteramos de esta decisión y por supuesto con una gran sorpresa, porque la verdad es que nos demuestra que no había absolutamente ninguna disposición para analizar en profundidad lo que nosotros creíamos que eran algunas objeciones o reparos. Ha habido, creo yo, una total falta de transparencia en esto. Nosotros ni siquiera supimos de la citación al directorio. Se ha hecho que los directores guarden absoluta reserva de esta operación y por lo tanto lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a pedir que esto sea profundamente revisado por todas las instancias de control. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso tenemos nuestros jueves dedicados a empresas. Conoceremos a una que cumplió un año luego de su apertura en bolsa y también conoceremos cuáles son las empresas seleccionadas por la Fundación Carlos Vial Espantoso para su premiación tradicional de todos los años. Ya volvemos. En medio de una escasez casi total de aperturas en bolsa en nuestro país, destaca una startup, ZeroQ, que cumplió un año abierta al mercado. Natalia Muñoz nos tiene una conversación muy interesante con sus fundadores. Sin duda, este último año ha sido de crecimiento para las startups chilenas. Nosotros nos encontramos aquí en las oficinas de ZeroQ, que cumplen un año desde que abrieron a la bolsa. Un año lleno de desafíos y también de mucho crecimiento. Estamos con su socio fundador, con Ernesto, para poder conversar más sobre qué es ZeroQ. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Natalia. Muy contento de estar acá y poder conversar contigo y contarte un poquito de lo que hacemos. Perfecto. Si nos pudieras contar cómo nace la idea, qué son, porque muchos quizás han visto estos tótems, pero no saben de qué es una idea chilena. Por supuesto que sí. Bueno, lo que nosotros hacemos, si bien tú aquí ves los tótems, etcétera, en realidad las cosas que nosotros hacemos van mucho más allá que los tótems. Nosotros tenemos, ZeroQ es una solución integral de atención del público que pasa por sistemas de agendamiento de horas, sistemas de videoatención, sistemas de autoatención, autopago, sistemas de análisis estadístico, inteligencia artificial, etcétera. Pero todo parte hace 10 años atrás, en el fondo, cuando uno de los socios fundadores le sacaron un parte por ir manejando en las vías exclusivas de la Municipalidad de Providencia, y él, al ir a pagar el parte, sale a esperar y pierde el número. Luego sale a hablar por teléfono con su número nuevo y pierde nuevamente el número y finalmente ese día no pudo pagar el parte. Y me llama a mí, que éramos compañeros de curso, muy indignado con lo que le había pasado. Yo le dije, oye, para, está súper interesante, lamento lo que te pasó, pero está súper interesante la problemática. ¿Por qué no trabajamos en ver cómo la solucionamos? Mira, acá te puedo hacer una pequeña demostración muy sencilla nomás. En realidad esto con una de las cosas más visibles que un tótem físico. Y este es un proyecto que nosotros inauguramos hace alrededor de un mes junto con el cliente, que es Val. Le estamos perfeccionando todo lo que es su sistema de atención de público. Entonces ellos están trabajando mucho en lo que es la innovación. En base a eso instalamos este sistema, ¿no es cierto?, que le permite a los clientes no necesariamente atenderse con un ejecutivo, sino que pasar a atenderse también con un sistema de autoservicio, ¿no es cierto?, el cual le permite disminuir los tiempos de atención en las sucursales. Aquí vamos a probar con un número de atención ficticio. Entonces, para los clientes que quieran, por ejemplo, obtener cuál es su estado de cuenta, pueden ir
Lo ven inmediatamente. Inmediatamente pueden verlo en pantalla o si gustan pueden imprimir o enviar al correo electrónico y próximamente al WhatsApp, en el fondo, la cuenta. De esta manera, el cliente y el trámite es realizado de forma inmediata, sin tener que esperar a que se desocupe un ejecutivo. Y eso le permite a los ejecutivos, ¿no es cierto?, atender otro tipo de trámite y otro tipo de problemáticas, en el fondo, que requieren más de la atención humana. Ese es, en el fondo, el resumen de una de las pequeñas cosas que nosotros hacemos. Perfecto. Ernesto, ¿cómo ha sido este año para ustedes desde que abrieron a la bolsa? ¿Fueron la primera startup chilena de software también que abrió a la bolsa? Efectivamente, bueno, este año ha sido súper desafiante porque ahora, ¿no es cierto?, una vez que uno termina una colocación, que en nuestro caso fue una colocación muy exitosa, no termina el asunto. O sea, ahora viene, ¿no es cierto?, la parte más importante, que es hacer el delivery, que es cumplir todos los compromisos que nosotros adquirimos con los inversionistas. Entonces, en base a eso, ¿no?, este año ha sido muy desafiante, pero nos ha ido muy bien. El primer trimestre nosotros tuvimos un cumplimiento del 236% de las metas, que fue muy, muy elevado. En el segundo trimestre también tuvimos un sobrecumplimiento de las metas y nosotros esperamos que este tercer trimestre no sea la excepción. Entonces, estamos muy contentos. En realidad, los recursos aportados nos han permitido ir concretando nuestra estrategia, que consta de 3 etapas. En el fondo, primero era buscar al equipo que nos iba a permitir, en el fondo, poder ejecutar y depurar la estrategia. En la segunda etapa, ¿no es cierto?, eso ya se concluyó a finales del año pasado, principios de este, y la segunda etapa era probar las estrategias que nosotros habíamos definido y limpiar, como se dice, en el fondo, la paja del trigo. O sea, cuáles estrategias eran más exitosas y cuáles eran menos exitosas para descartarla y poner todo el foco en las estrategias más exitosas. Y en la tercera etapa, que es donde estamos ahora, por supuesto, en la etapa de aceleración, donde nosotros tenemos que concentrarnos en las estrategias que ya seleccionamos. Desde que pensamos en salir a la bolsa, pasamos por todo lo que era la parte de la auditoría, el ordenamiento, el compliance interno. Salir a la bolsa, eso nos tomó más o menos un año. Y ahí nosotros elaboramos un plan de plazo a 5 años. Y ese, en el fondo, es el que ha concluido el primer año de ese plan de forma bastante exitosa, y nos quedan, por supuesto, otros 4 años más. Entonces, nosotros no nos vamos a concentrar tanto en celebrar, sino que nos vamos a concentrar más en trabajar y seguir pudiendo hacer un delivery exitoso como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Mucho trabajo, entonces, muchos desafíos que todavía se vienen por delante. Dicen que la vida es 1% inspiración y 99% transpiración, y yo creo firmemente en esa receta. Ernesto Erdmann, entonces, fundador de ZeroQ, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Encantado, Natalia, un gusto estar acá contigo. El 27 de noviembre, nuevamente la Fundación Carlos Vial Espantoso va a premiar a las empresas que destacan por sus buenas prácticas laborales. Como ustedes lo podrán haber dado cuenta, hace algunos años, CNN Chile y especial nosotros acá en Agenda Económica vamos a hacer una cobertura especial de la premiación, pero también de las empresas seleccionadas. Vamos a partir ahora, acá en estos jueves dedicados a las empresas, conversando al respecto. Quiero presentar a la directora ejecutiva de la Fundación, Sofía Rivas. Gracias por estar con nosotros, Sofía. Hola, Nicolás. Muchas gracias por este espacio. Y también quiero saludar a Eduardo Misón, que es el gerente general de Sodimac, empresa que ganó el premio en 2008. Bienvenido, Eduardo. Hola, muchas gracias por la invitación, Nicolás. El premio tiene mucho prestigio, pero de todas maneras siempre puede haber gente que lo escuche por primera vez. Cuéntanos, Sofía, ¿de qué se trata el premio que entrega la Fundación y lo que hace también ahí? ¿Qué hacemos como fundación? Muchas gracias, Nico. Bueno, nosotros somos una fundación que lleva más de 24 años, el próximo año 25, cuarto siglo, promoviendo las relaciones laborales de excelencia al interior de las organizaciones. Nosotros partimos con un producto único, que es el premio Carlos Vial Espantoso, lo que nos convoca. Empezamos a entregar este premio que nosotros decimos que es un premio muy lindo porque finalmente destaca la calidad humana de las organizaciones, de las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con una metodología que creamos hace muchos años junto a la Universidad Católica a través de la Cátedra de Relaciones Laborales, medimos la gestión de personas a través de 10 dimensiones y a través de más de 50 indicadores que nos dicen cómo están las empresas en sus relaciones laborales. Y aquí esto es súper importante porque finalmente las relaciones laborales todos entendemos que mejoran el bienestar de los trabajadores y el ambiente laboral, pero realmente las relaciones laborales van mucho más allá, son un factor crítico que permite una proyección y un desarrollo sostenible de las organizaciones. Y es muy importante porque no es la empresa la que dice, oiga, lo estamos haciendo bien y queremos contárselo al mundo, no. Sino que es una organización aparte, desde afuera, que dice quiénes lo están realizando de buena manera. Así es. Y es más, nosotros tenemos un proceso, el premio las empresas postulan, es todo de forma gratuita. Nosotros decimos que es un premio muy lindo porque además nosotros invitamos a las empresas a medirse, a evaluarse y ver dónde están sus aspectos destacables y sus oportunidades de mejora. Les entregamos un feedback gratuito
que es como finalmente una consultoría en sus relaciones laborales. Y esto es analizado, obviamente nuestro equipo de estudio arma un informe muy bueno que se le entrega a un jurado que es muy de alto nivel, interdisciplinario, que revisa, compara, etcétera, y vota por 10 empresas finalistas. Como yo dije en la introducción, Sodimac ganó el premio en el año 2008. Ese tipo de reconocimientos, ¿cómo impacta también luego para seguir mejorando las prácticas laborales que son muy desafiantes en estos momentos, Eduardo? Sí, mira, yo te diría que primero Sodimac es una empresa que siempre ha sido, nosotros decimos, un retail a escala humana. Y cuando uno dice retail a escala humana, tiene que tomarlo con responsabilidad. Eso significa respeto, diálogo, capacidad de escucha con nuestros trabajadores y entender que somos un equipo y que jugamos roles distintos, pero que desde esos roles podemos aprender y fortalecer nuestra estrategia de equipo de cara a nuestros trabajadores y de cara a nuestros clientes, que son a los que nos debemos, los trabajadores y los clientes. Y en ese esquema, el haber recibido el premio Carlos Vidal Espantoso el año 2008 fue muy valioso para nosotros porque no solo está el reconocimiento en sí, que uno se siente muy orgulloso porque es un prestigioso reconocimiento, sin embargo está en la metodología que decía la Sofía, con la cual tú vas midiendo todos los años y vas viendo las brechas que puedes ir mejorando. Y eso, cuando tú lo metes en una cultura y lo sistematizas, es muy efectivo, porque todo lo que se mide mejora. Exactamente. Sofía, ¿qué es lo que se está midiendo en estos momentos? Quizás no necesariamente este año, pero así es. En la actualidad de las relaciones laborales, la paridad de género, que se disminuyan las brechas salariales. Ahora estamos en plena vigencia de la ley Karin, que hay muchas teorías de cómo esto va a cambiar las relaciones dentro del mercado laboral. Cuéntanos un poco. Bueno, como les dije antes, las relaciones laborales van mucho más allá del clima, porque a veces la gente que cree que es como que haya buen ambiente, llevarse bien, no. Claro, que se celebren los cumpleaños. Sí, no. Las relaciones laborales abordan muchas dimensiones, todas las dimensiones de la gestión de personas. Nosotros revisamos anualmente el cuestionario del premio, cosa de ir adaptándolo a la realidad. Hace años no se medía la diversidad y la inclusión, hoy en día sí se mide que hayan procesos de selección ciego, que hayan políticas de diversidad e inclusión, cómo son las relaciones con los sindicatos, como decía Eduardo, que estas sean dialogantes, que sean colaborativas, cómo son las relaciones y qué nivel de participación tienen las empresas contratistas dentro de las mandantes, cómo es la comunicación, que sea efectiva, que sea transparente, cómo es el desarrollo de carrera de los trabajadores adentro, qué tanto se les capacita, cómo se les capacita. O sea, literalmente medimos todo lo relativo a gestión de personas para darle el premio a una empresa que sea realmente excelente en relaciones laborales. Muy importante lo que dice Sofía. Eduardo, cuéntanos, ¿cuántos proveedores tiene Sodimac? Y también, ¿cómo ustedes trabajan en la medición de estos estándares? Quizás, obviamente, no pueden exigir lo mismo a un proveedor PYME, de lo que ustedes pueden entregar, tiene distintas espaldas financieras para poder implementar esta política, o quizás sí le exigen. Cuéntanos un poco. Sí, no, desde el punto de vista de los proveedores, nosotros tenemos muchos proveedores, más de 1000 proveedores, muchos nacionales, la gran mayoría proveedores nacionales, y nosotros siempre hemos querido trabajar con ellos desde el aprovisionamiento responsable. ¿Qué significa eso? Que no haya explotación a la mano de obra infantil ni a la mujer, y que se cumplan con las reglas que tienen que existir en el fondo en un proceso de producción, en un proceso de importación. Y en ese esquema estamos constantemente interactuando con ellos, no solo desde el punto de vista de nuestro negocio, sino también de ir transfiriendo prácticas. No es una imposición, es invitar a tener prácticas en las que podamos compartir estas mejores acciones. Es decir, somos socios no solamente porque tú me entregues un producto y yo te lo pago, sino que colaboramos ambos. Exactamente. Pero en ese esquema yo te diría que el enfoque de Sodimac hacia lo que tiene que ver con la relación laboral principalmente está enfocada a sus trabajadores y a sus sindicatos. Nosotros somos una empresa que tiene un 85% de afiliación sindical, que es bastante alta. Tenemos varios sindicatos bastante grandes, de los más grandes de la empresa privada, pero siempre nos hemos caracterizado por tener una muy buena disposición a resolver los problemas. El decir
que una empresa ganó el premio Carlos Vial Espantoso no significa que esté exenta de problemas. Conflictos pueden haber siempre. El punto es que hay una muy buena disposición de las partes para escuchar, dialogar y, por sobre todas las cosas, la mejor disposición para tratar de resolver. Sí, ahí para complementar con Eduardo, justamente me preguntaste antes cómo esto afecta también de repente las nuevas normativas, por ejemplo, Ley Carin. Claro, con Ley Carin nosotros les decimos, conversamos con las empresas, con los trabajadores y decimos, finalmente el buen trato no es un hecho aislado, es un síntoma de buenas relaciones laborales. Entonces, cuando tú te topas con empresas que tienen relaciones transparentes, que son dialogantes, que son colaboradoras, que escuchan, tienen el trabajo frente a estas normativas más del 70% del camino hecho, porque ya saben lo que dice Eduardo. Ellos saben que el conflicto puede pasar, que uno puede no estar de acuerdo, sin embargo tienen una base tan sólida de cómo se relacionan que finalmente llegan a acuerdos y alinean caminos de una forma mucho más fácil. Qué importante es lo que tú dices, Sofía, hablas de buen trato. O sea, si uno es buena persona, no tiene ningún problema. No. Es que yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver con diálogo y tiene que ver con sentirse parte de las decisiones. Yo te voy a poner un ejemplo. En la pandemia que tuvimos varios frentes, todos los días teníamos frentes distintos, todos los días tenías cosas que te sorprendían, donde tenías que reinventarte muchas veces para seguir operando. Lo importante era no tomar decisiones unilaterales. Las decisiones las tomábamos en conjunto la administración, también haciendo partícipe a los sindicatos, para que ellos nos aportaran con una mirada distinta de cosas que nosotros podíamos estar dejando de ver y que eran muy relevantes para la decisión que íbamos a dar. Y así creo que salimos bastante fortalecidos de las crisis. Muy bien. 27 de noviembre entonces, Sofía. Así es. ¿Cuáles son las empresas seleccionadas en esta ocasión? Vamos a contar. Primero parto por felicitar a todas las empresas que participaron, porque ya atreverse a medirse y querer mejorar ya es para felicitarlo. Y luego felicito a las 10 empresas ganadoras, porque nosotros siempre le decimos, y lo van a vivir cuando estén en la ceremonia de premiación, Eduardo lo sabe, es un premio a la excelencia de las relaciones laborales, un premio a la calidad humana de la empresa, así que ya lo felicitamos. Estas 10 empresas son Colbún, CCU, Engie, la Fundación Arturo López Pérez, una organización sin fines de lucros, así que muy lindo, la Rainvial, Líder BCI, Minera Antucoya, Natura, Scotiabank y Soprole. En esta ocasión son empresas grandes porque, cuéntanos un poco, es un año empresas grandes, otro año son pymes. Así es, hacemos un año, entregamos el premio Carlos Vial a empresas grandes, al siguiente año a medianas y pequeñas, las separamos porque sus realidades son bastante distintas. ¿Y por qué hacemos esto? Lo empezamos a hacer hace un par de años, porque creemos que en el intertanto de ese año las empresas tienen la oportunidad de tomar el informe de feedback que les entregamos, mejorar, poder ir avanzando y volver a medirse el siguiente año y seguir avanzando. Muchas veces las empresas que ganan son empresas que han postulado muchas veces y que han ido haciendo un trabajo continuo de mejora en sus relaciones laborales. Este tipo de premios, Eduardo, potencia, hace que las empresas sean mejores genuinamente, o a veces puede enceguecer y creer que con eso basta y está todo bien. Yo creo que es sumamente importante que cualquier premio uno lo tome como una posibilidad para medirse y para poder ir mejorando en el tiempo. Yo creo que si uno lo toma como un reconocimiento spot y como un aplauso por lo que se logró, yo creo que finalmente eso hace que las empresas no perduren y no sigan una línea que les asegure un futuro mucho más sostenible. La empresa que cree que esto sirve para el currículum o para el reporte de sostenibilidad de cada año, yo creo que tiene que ser genuino, de que uno realmente quiera, a través de este tipo de metodologías que terminan en un reconocimiento, de ir midiendo tus brechas. Lo que hablábamos hace poco rato atrás, nosotros recibimos el premio el año 2008, pero nos seguimos midiendo precisamente porque todo el entorno es dinámico y en ese dinamismo pueden haber cambios, y en esos cambios es importante mirar si hay algún ámbito que uno pueda estar descuidando que no quisiéramos que se descuidara. Sofía. Sí, todo lo que dice Eduardo es realmente cierto, es un trabajo continuo, es de no parar, porque finalmente la sociedad va cambiando, las empresas van cambiando, nosotros siempre decimos que las empresas son una sociedad a mini escala. Y aquí también agregar que es súper importante entender que el impacto que tienen las relaciones laborales en los trabajadores y en las personas no es buenismo, hay evidencia
que demuestra lo importante que es tener buenas relaciones laborales en la empresa. Nosotros vemos en la empresa los testimonios de los trabajadores que nos dicen que han llegado con a veces sin títulos y finalmente terminan siendo supervisores gracias al desarrollo de carrera o gracias a las capacitaciones, cómo las relaciones son horizontales, pero además hay evidencia que muestra, literatura que muestra los buenos efectos que tiene. A veces hay mayor compromiso, hay mayor productividad, hay mayor desempeño, mejor desempeño, baja el ausentismo laboral y por lo tanto también disminuye la rotación laboral, que son temas súper importantes para las empresas. Entonces, además de lo importante que es como dimensión humana, es súper importante entender que esto afecta a la empresa en su totalidad, que es un factor crítico para el desarrollo sostenible de las organizaciones. Les cuento que en estos momentos en pantalla están apareciendo las 10 empresas seleccionadas. Buenísimo. De aquí al 27 de noviembre, los jueves dedicados a las empresas en Agenda Económica, vamos a estarlas contando por qué fueron seleccionadas y así vamos anticipando para el día del evento. Agenda Económica va a estar ahí y les vamos a contar el desarrollo y, por supuesto, no solamente cuál fue la empresa ganadora, por qué fue ganadora, sino que también otros reconocimientos que siempre entrega la Fundación Carlos Vidal Patoso cada año. Sofía Rivas, directora ejecutiva de la Fundación, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, gracias por este espacio muy útil y necesario para nuestra sociedad. Muchas gracias por tus palabras. Eduardo Misón, gerente general de Sodimac, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti por tener la oportunidad de contar brevemente nuestra experiencia. Exactamente, muchas gracias a ustedes dos por estar con nosotros. Hasta aquí llega la Agenda Económica PM de este jueves. Recuerden que este viernes, aparte de mostrarles autos, también tenemos el IPC de agosto. Sigan acá, CNN Chile.